¿Te has preguntado quién está detrás de algunos de los edificios de oficinas más espectaculares de ciudades como París, Madrid o Barcelona? Hoy nos vamos a sumergir en las cuentas de una de las empresas clave del sector inmobiliario europeo, Inmobiliaria Colonial. Colonial no es una inmobiliaria cualquiera, es una SOCIMI, es decir, una sociedad de inversión inmobiliaria que cotiza en el IBEX 35 y que está especializada en lo que se conoce como el mercado prime, es decir, edificios de altísima calidad en las mejores ubicaciones. Gestionan activos por valor de más de 11.000 millones de euros. Y en los próximos minutos vamos a desgranar sus resultados del primer semestre de 2025 de una forma clara y directa. Tanto si eres inversor como si simplemente te interesa entender cómo funciona el motor de una de estas grandes compañías, quédate, porque lo que vamos a ver te dará una visión única del mercado y de esta empresa. Comenzamos. Para entender a Colonial, primero tenemos que entender el terreno en el que está jugando. Y en 2025 el mercado de oficinas tiene una palabra clave: polarización. ¿Qué significa realmente esto? Bien, que las empresas ya no quieren cualquier oficina, sino que buscan lo mejor de lo mejor, edificios de alta calidad, bien ubicados y sostenibles. Y esto se ve claramente en las tres ciudades que son clave para Colonial. En París, por ejemplo, la disponibilidad de oficinas de máxima calidad, las de grado A, en el corazón financiero es de apenas un 1%, es decir, casi nada. En Madrid, la tasa de desocupación en el centro de negocios ha caído al 2,6%, un mínimo de la última década. Esto quiere decir que hay una verdadera escasez de buen producto. Y en Barcelona, la demanda de oficinas en el centro se ha disparado un increíble 176% con respecto al año pasado. Así pues, este contexto de vuelo hacia la calidad es fundamental, ya que la estrategia de Colonial está basada precisamente en ofrecer ese producto prime que todo el mundo está buscando. Ahora veamos si los números reflejan realmente esta estrategia o no. Muy bien, vayamos al grano. ¿Cómo se traducen las buenas condiciones del mercado en los resultados de Colonial? Los titulares del primer semestre son bastante claros y muestran un crecimiento a dos velocidades. En primer lugar, el corazón del negocio, es decir, los ingresos por rentas. Estos han alcanzado los 197 millones de euros y si comparamos activos equivalentes con el año pasado, lo que en el argot se llama like for like, el crecimiento es de un sólido 5%. En segundo lugar, el beneficio neto recurrente. Aquí es donde vemos un salto muy potente, ya que ha llegado a los 107 millones de euros, es decir, un 17% más que en el año anterior. Y en tercer lugar, el titular más llamativo, digamos, sería el beneficio neto total. Este ha sido de 249 millones, un crecimiento espectacular del 190. Ahora bien, la pregunta es ¿de dónde sale todo este crecimiento tan grande? Vamos a desglosarlo a continuación. El crecimiento del 190% en el beneficio neto es impresionante y en él una parte importante viene de la revalorización de sus activos, un tema que tocaremos enseguida. Lo que realmente nos muestra la salud del negocio en el día a día es el aumento de los ingresos por alquiler. ¿Y cómo es posible que estos hayan pasado de 192 a 197 millones en un año? El informe nos lo explica bastante bien. En primer lugar, su cartera de edificios ya existente ha generado 8 millones más. Esto se debe a su pricing power, es decir, su capacidad para subir precios gracias a la alta calidad y ubicación de sus inmuebles. En segundo lugar, los nuevos proyectos que han terminado y las adquisiciones han aportado otros 7 millones. Un ejemplo claro sería el proyecto Magnum en Madrid.
y para tener ya la visión completa hay un impacto negativo de 11 millones que es debido a que Colonial ha vaciado temporalmente dos grandes activos en París para reformarlos por completo. Esto supone una reducción de ingresos hoy para generar muchos más en el mañana. De hecho, esperan que estos dos proyectos generen 28 millones de euros al año adicionales una vez terminados. Al final, los ingresos crecen porque detrás hay un trabajo comercial importante. En este semestre, la actividad ha sido frenética. Se han firmado contratos de alquiler por casi 88.000 metros cuadrados, lo que supone un 33% más que el año anterior. Para hacernos una idea, es como alquilar más de 12 campos de fútbol. De todo este esfuerzo, más de la mitad, un 54%, corresponde a nuevos contratos, lo que demuestra cierta capacidad para atraer a nuevos inquilinos. Y el resto serían renovaciones que indican que los clientes actuales están contentos y se quedan. Además, la actividad se ha acelerado mucho en este segundo trimestre con casi un 70% más de metros firmados que en el primero. Esto sugiere que la confianza en el mercado está aumentando y las empresas vuelven a tomar decisiones a largo plazo sobre sus oficinas. Firmar muchos contratos está muy bien, pero ¿a qué precio? Es aquí donde Colonial saca pecho y demuestra la calidad de su cartera. Se manejan dos métricas clave. La primera es el llamado Release Spread. Esta palabreja mide la diferencia entre la renta del nuevo contrato y la que pagaba el inquilino anterior en ese mismo espacio. Pues bien, de media se ha conseguido un aumento del 9% en sus oficinas. Y atención al dato de París, que es realmente espectacular, un 20% más caro. La segunda métrica compara la renta que firman con la renta de mercado estimada. Y aquí también lo hacen mejor que la media, con un 7% por encima del mercado. Esto les permite firmar alquileres a precios récord en las tres ciudades, como por ejemplo los 1.125 euros por metro cuadrado y año en París o los 43 euros al mes en Madrid. El buen rendimiento operativo tiene un reflejo directo en el valor de los edificios. Después de un 2023 complicado para todo el sector por la subida de tipos de interés, donde los valores cayeron ligeramente, vemos una clara tendencia de recuperación. Así, el valor bruto de los activos de Colonial, lo que se conoce como Gross Asset Value, o por sus siglas GAP, asciende ya a casi 12.000 millones de euros. En términos comparables, la cartera se ha revalorizado un 4% en los últimos 12 meses. Este gráfico es muy revelador. Nos muestra cómo tras la caída del 2023 el valor de los activos tocó fondo y ahora se ha consolidado una cierta recuperación con un crecimiento en todos los mercados, liderado especialmente por Madrid. Esto nos explicaría en gran parte ese beneficio tan abultado que vimos al principio, ya que la revalorización se apunta como un ingreso en la cuenta de resultados. Si el GAP es el valor de los edificios, el NTA o valor neto de activos tangibles es lo que nos dice cuánto vale la empresa para sus accionistas una vez descontada la deuda. Es esta una de las métricas más importantes en el sector inmobiliario. Así pues, a 30 de junio, el NTA de Colonial era de 6.025 millones de euros, lo que equivale a unos 9,6 euros por acción. Durante este semestre, el valor ha sido impactado por varios factores. Positivamente por la generación de beneficios y por la revalorización de activos, y negativamente por el dividendo pagado a los accionistas. Pero hay más. La compañía ha realizado un movimiento estratégico interesante en Francia.
ha convertido dos sociedades al régimen fiscal SIC, que sería similar al Socimi español. ¿Y esto qué ha supuesto? Bueno, pues en primer lugar implica pagar un impuesto ahora de 67 millones que a cambio supondrá un ahorro en el impuesto de sociedades futuro. Es decir, se ha creado valor para el accionista a largo plazo. En un negocio con tanta inversión como es el inmobiliario, la gestión de la deuda es crucial, sobre todo en un entorno de tipo de interés tan elevados. Aquí Colonial muestra una gran solidez. Su principal ratio de endeudamiento, el LTV o Loan to Value, que compara la deuda neta con el valor de los activos, se sitúa en un 36,6%, un nivel a priori bastante controlado. Sin duda, el dato más interesante es el coste medio de la deuda, tan solo un 1,78%. ¿Y cómo han conseguido esto? Bien, gracias a políticas activas de cobertura de tipos de interés que los ha protegido de las subidas. Además, Colonial cuenta con una liquidez de casi 2.400 millones de euros, lo que es suficiente para cubrir todos sus vencimientos de deuda hasta el año 2028. Todo lo anterior les ha valido unas calificaciones crediticias bastante sólidas por parte de agencias como Standard & Poor's y Moody's, lo que se conoce en el argot como grado de inversión. Una vez analizado el presente, cabe preguntarse de dónde vendrá el crecimiento futuro de Colonial. La primera gran palanca es su cartera de proyectos, es decir, lo que ellos llaman su estrategia de transformación urbana. Colonial no solo gestiona edificios, sino que los crea y los transforma. Actualmente tienen en marcha casi 200.000 metros cuadrados de proyectos de rehabilitación y desarrollo de primer nivel en sus 3 ciudades. La compañía estima que una vez terminados y alquilados estos proyectos aportarán unos 100 millones de euros adicionales a los ingresos por rentas cada año. Y esto, traducido a beneficio por acción, supondría un incremento de más de 11 céntimos, es decir, un 33% más sobre el beneficio por acción de 2024. Esto realmente es un motor de crecimiento interno muy potente. Pero el crecimiento no solo viene de nuevos proyectos, también existe un potencial, digamos, latente dentro de su cartera actual, lo que se conoce como potencial de reversión. Esto significa que muchas de sus rentas actuales están por debajo del precio de mercado. Y a medida que los contratos vayan venciendo, Colonial podrá volver a alquilar esos espacios a precios más altos. La propia compañía estima que ese potencial podría generar unos 30 millones de euros al año en ingresos adicionales. Esto es una estimación. El potencial es especialmente alto en Barcelona, con un 18% de posible subida, seguido de Madrid con un 8% y de París con un 4%. A esto habría que sumar programas de renovación en activos clave en París que permitirían capturar este potencial y generar incluso un valor superior. La tercera vía de crecimiento es una de las más novedosas y estratégicas. Colonial está diversificando y está entrando en un sector con una demanda interesante que serían los espacios para ciencia e innovación. Pensemos en laboratorios, centros de I+D, etc. Y para ello han creado una joint venture con un socio experto, Stoneshield Capital, llamada Deep Labs. Han invertido 200 millones de euros en una cartera inicial de activos en Madrid y en Barcelona, valorada en un total de 400 millones. La idea es muy inteligente. Consiste en combinar la experiencia de Colonial en el sector inmobiliario con la de su socio para hacer crecer esta plataforma por toda Europa, atrayendo así capital de terceros. Apuntan a rentabilidades muy atractivas, superiores al 15%, y estiman que esta vía podría sumar entre 2 y 3 céntimos a su beneficio por acción a medio plazo. Para terminar con las grandes líneas estratégicas, hay un movimiento corporativo muy relevante
y es que Colonial ha estado operando en Francia hasta la fecha a través de su filial SFL, que también cotizaba en la Bolsa de París. Este año han puesto en marcha la fusión por absorción de SFL, es decir, van a integrar completamente el negocio francés dentro de una única compañía que operará bajo una sola marca en toda Europa. ¿Y por qué hacen esto? Bien, pues los objetivos son claros. En primer lugar, simplificar la estructura para ser más eficientes. En segundo lugar, reforzar su posición como líder paneuropeo. Y en tercer lugar, y no menos importante, tener un mejor acceso a la financiación al ser una compañía más grande y diversificada. La operación ya ha sido aprobada por los accionistas de ambas empresas y se ejecutará próximamente. Bien, llegamos al final y vamos a resumir las ideas clave. ¿Qué podemos concluir de este primer semestre de Colonial? En primer lugar, que sus resultados operativos parecen ser sólidos. El beneficio recurrente crece a doble dígito gracias a su posicionamiento en el segmento de mayor calidad, lo que le permite subir precios incluso en entornos complejos. En segundo lugar, el valor de sus activos ha entrado en una fase de recuperación. Tras la tormenta de 2023, la calidad de sus edificios se impone y vuelven a generar valor. En tercer lugar, su fortaleza financiera parece razonable, tienen un endeudamiento controlado, un coste financiero bajo y liquidez de sobra. Y en cuarto lugar, tienen una hoja de ruta para el futuro clara y diversificada. El crecimiento parece no depender de una sola cosa, sino de la combinación de sus proyectos de transformación, del potencial de su cartera actual y de su nueva y prometedora aventura en ciencia e innovación. Así pues, la propia compañía se siente cómoda para mantener su objetivo de beneficio por acción para todo el año de 2025 entre 32 y 35 céntimos. Y eso es todo por hoy. Espero que este análisis detallado de las cuentas de Inmobiliaria Colonial te haya resultado útil y te haya ayudado a entender mejor cómo funciona esta gran empresa y el sector en que opera. Como ves, detrás de grandes titulares hay una historia de estrategia, gestión y de números interesantes. Me encantaría saber tu opinión. ¿Qué dato o qué parte de su estrategia te ha llamado más la atención? Te leo en comentarios. Si te ha parecido un contenido de valor, te agradecería enormemente que le dieras un like al vídeo porque nos ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Y si no quieres perderte próximos análisis, suscríbete y activa la campanita. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en próximos vídeos.